Bueno, pues hola a todos, gente que estáis viendo esto en diferido. Que sepáis que hacemos directos los domingos y los martes. Los domingos investigamos ARGs, juegos de realidad alternativa, páginas web misteriosas, canales de YouTube de estos un poco raritos. Y el martes pues hacemos otras cosas. Vemos casos famosos como el que vamos a hacer hoy. A veces jugamos, vemos vídeos para intentar encontrar el truco. Esos vídeos de fantasmas y de espíritus, pues decimos, mira, aquí se ve cómo han cortado el vídeo. Hacemos eso, ¿no? Analizamos cosas también. Y hoy vamos a hablar, en nuestra sección Casos y Cosas, de uno de los casos más importantes, además de famosos, pero sobre todo importantes, en cuanto a fenómenos extraños, porque tiene un poco de todo, se refiere, con el peso de que hay informes oficiales de esto, hay militares implicados, hay soldados, pero también hay tenientes, hay coroneles, o sea, hay altos cargos, ¿no? Expedientes que faltan, de 23 informes que hay al respecto, faltan cosas, faltan días, y estos informes están en el Ministerio de Defensa, están en el Estado Mayor de Inteligencia, o sea, firmados por el Estado Mayor de Inteligencia, cuidado. Hay muchos nombres, tenemos testimonios concretos de testigos con nombre y apellido y cargo. No son habladurías de una revista, no son chorradas, ¿no? Este día, el 12 de noviembre del 1976, pasó algo. No sabemos qué, pero pasó algo muy heavy, como ahora veremos. Es un caso, como digo, muy extraño, en el que falta documentación y por lo visto documentación importante, en el que algunos soldados tuvieron problemas de salud importantes, pérdida de visión, convulsiones, dolores en el pecho, Parkinson, casos de Parkinson muy exagerados. Y todo esto alrededor de la aparición de una figura humanoide en la base aérea militar de Talavera de la Real. Poca broma, ¿eh? Poca broma. También en este caso está de alguna forma implicado el conocidísimo Iker Jiménez, porque durante 3 años de su vida estuvo investigando este caso y que muchos años después, ya en los 2010 y algo, en los 2010, consiguió autorización del protagonista de la historia para llevar a cabo una investigación y encontrar toda esa información que faltaba, todos esos informes y expedientes que habían desaparecido. Ahora hablaremos de cómo terminó esto, pero primero quiero deciros, esta historia la voy a dividir en 2 partes. Una primera parte en la que os contaré lo que pasó ese día, lo que pasó alrededor de ese caso, mediante la información extraída de 5 testimonios de 5 personas que estuvieron directa o indirectamente relacionados con el caso. Bueno, bastante directamente, pero alguno de ellos sí que estuvo ese día y lo tuvo delante de sus ojos, otros estuvieron relacionados con el caso. Y después, en la segunda parte, os contaré lo que pasó ese día y lo que pasó después, pero desde los ojos del mayor protagonista de la noche, de la persona que, digamos, se comió el marrón y que peor lo ha sufrido o sea, que peor sufrió ese incidente y ha seguido sufriendo durante muchos años, ¿no? Quiero que esta información sea clara, ¿no? Por eso tengo aquí apuntes, tengo un guión, me veréis que miro a pantalla, perdón. Voy a leeros las 5 personas a partir de las cuales he hilado este relato, ¿vale? Todas cuentan más o menos lo mismo, entonces he sacado un relato único de los 5 testimonios. Testimonio número 1, José Hidalgo, uno de los soldados que estuvo patrullando y que se encontró cara a cara con la figura humanoide esa noche. A partir de ese momento empezó a sufrir Parkinson, con tan solo 22 años. Y a día de hoy, su Parkinson no puede estarse quieto, no puede mirar a un sitio fijo, se le mueve el cuello entero, no habla bien. Toda esta información la he sacado de los testimonios, como digo, de estas 5 personas, de 2014 creo que fue, o 2013. Quiero decir, puede que desde ese momento hasta ahora haya pasado algo. A lo mejor alguno de estos testimonios ha fallecido, no lo sé, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar suponiendo que estamos en ese 2014-2013
cuando estos testimonios se hacen públicos y salen a la luz. Segundo testimonio de Fernando Caro, ¿vale? Era el cabo que estaba en la torre de control, de mando, perdón, esa noche. El tercer testimonio es de Andrés Herrera. Actualmente es policía, pero estuvo en esa base también. También estuvo en esa época allí, no fue testigo directo, pero estuvo allí en esa época. Nos cuenta cosas de cómo se vivió eso alrededor de esos protagonistas que iban y se encontraron con el humanoide, alrededor, en la base, ¿no? El testimonio número 4 es Miguel Fernández, comandante en jefe de seguridad de la base, desde el año 70 hasta el año 80, ¿vale? Y el quinto testimonio, el de Gervasio Villalobos, era el jefe de torre de control, era el jefe que... es una base aérea, ¿no? Era el jefe que un poco dirigía todo aquello en cuanto a despegas, aterrizajes, etc. Esto en principio parece que no tiene mucho tal, hasta casi el final. Casi al final hay una sorpresita con respecto a esto. Bueno, ¿qué cuentan estos 5 testigos? Como digo, he hecho un relato único a partir de los 5 testimonios. Eso, Talavera de la Real, la base de Talavera de la Real está en Badajoz, ¿vale? Supongamos que un 12 de noviembre, pues seguramente haría frío ya por allí, haría bastante frío. Y alrededor de las 12:30, 1 de la noche, estaba la patrulla haciendo su ruta habitual, ¿no? Es una base aérea, comparte pista de aterrizaje y despegue con el aeropuerto de Badajoz. Supongo que el aeropuerto es posterior a cuando sucedió esto, pero bueno, que es una zona que, aunque es una base militar, es grande, pero no es una cosa inmensa, ¿vale? El aeropuerto de Badajoz es pequeñito y esta base pues será un par de veces el aeropuerto de Badajoz. No es ninguna locura de base y en aquel momento probablemente un poco menos que ahora. Si buscáis en Google Maps veréis que la extensión no es muy grande. Obviamente en el Google Maps está pixelada toda la zona, pero bueno, podéis ver que el área que ocupa no es excesivamente grande. Estaba la patrulla formada por 5 soldados y un perro, si no recuerdo mal, se llamaba León. Era un perro conocido porque era un perro que ya tenía muchos años de servicio, había hecho intervenciones importantes, había participado en casos importantes y lo usaban pues, bueno, para la ruta, ¿no? La ruta que hacían de vigilancia, la ronda, para que no pasara nada por allí. Sobre todo porque la base y el aeropuerto actualmente están al lado de la carretera que va de Madrid a Lisboa. Es una carretera bastante transitada. En aquella época un poco menos, recordad, año 76, acabábamos de salir del franquismo, estaba la cosa un poco tal. Y bueno, pues era habitual que pasaran coches relativamente cerca de la base. Entonces por eso había estas rondas y separaba la base de la carretera una especie de arboleda de eucaliptos, que son árboles que crecen mucho, crecen fácilmente, son muy frondosos, para separar un poco y que la gente no viera pues, la base militar, la base aérea, y sobre todo en la zona de combustibles, donde están los tanques de combustible, pues haya especial vigilancia, ¿no? De hecho, había una dotación solo para vigilar el combustible, 2 soldados que estaban ahí solo para el combustible. Pues si pasaba algo, vaya, supongo que es importante, ¿no? Unos tanques de combustible para aviones, pues me imagino que poca broma, porque eso puede explotar. 12:30, 1 de la madrugada, 12 de noviembre, y de repente, en esa zona, en esa arboleda, el protagonista, que es del que hablaremos después, José Manuel Trejo, escucha como un silbido, como él describe como si alguien lanzara un frisbee. Se quedan por allí mirando y a los 30 segundos, un estruendo. Los perros se quedan paralizados esperando órdenes, porque son perros... Bueno, estaba el perro este león adiestrado para este tipo de problemas. Y el soldado que lleva al perro, pues como supongo que es un protocolo, da el alto, ¿no? Allí dice, ¿quién va ahí? ¿No? Lo típico, identifícate, todo eso. Al ver que eso no contestaba, suelta al perro. Y entonces el perro se acerca hacia allí. Pero se queda paralizado, empieza a ponerse nervioso y empieza
a volver con los soldados, ladrando pero sin atacar. No atacaba, estaba muy nervioso el perro. Y en ese momento, ante ellos aparece una figura humanoide de entre 2,5 metros y 3 metros de altura y que no tenía pies. De hecho, no queda claro si no tenía pies, si los pies no se veían, si estaba levitando sobre el suelo. Y era una figura que emitía, todo su cuerpo emitía una luminiscencia verde fluorescente, como si llevara un traje de estos que se iluminan por la noche, ¿no? Esta tinta verde que por el día cargan luz y por la noche hacen un poquito de luz, que no es que sea un destello, pero se le ve, ¿no? Ilumina de alguna forma. Y tenía los brazos en cruz. El soldado vuelve a coger al perro y su compañero le dice: adelántate con el perro, yo te cubro desde detrás. Él se va hacia adelante y lo que nos cuentan los soldados que estaban en la base en ese momento es que de repente empiezan a escuchar gritos, alboroto. ¡Que nos matan! ¡Que nos matan! En ese momento, nuestro segundo protagonista, José Hidalgo, el soldado que se vio afectado por el Parkinson al poco de terminar este evento, había descargado todo el cargador de su rifle, 21 balas, 21 disparos, sobre esa masa, esa figura humanoide. Después de eso, los testimonios de los presentes dicen que la figura se ensanchó como si fuera a explotar en luz, pero que terminó con una implosión. Y dicen tal cual, como cuando se apaga una televisión antigua. Esa imagen de... y desapareció. Al día siguiente, ellos mismos, los mismos presentes de la noche anterior, van a hacer una batida, van a buscar pruebas, a ver qué ha pasado por allí. Lo que encuentran son marcas en un círculo de, primero, una marca circular, como si se hubiera apoyado allí un objeto. Esto es muy típico de la ufología. Y ciertas, como pinchos, dicen ellos, ¿no? Como si hubiera dejado allí aquello algo. ¿Qué pasó después de esto? Pues que 3 soldados, de esos 5 que habían ahí, acabaron hospitalizados. El primero de ellos, pues nuestro José Hidalgo con el problema del Parkinson, y nuestro protagonista, José Manuel Trejo. A estos presentes y a otras personas que tuvieron que ver esa noche allí, se les estuvo obligando a dar testimonio, contestar a preguntas, hacer dibujos de lo que vieron durante 4 o 5 días. Una barbaridad, ¿no? Y siempre separados, siempre muy controlados. José Manuel Trejo, como digo, por su parte, cuenta que lo que cuenta que pasó es básicamente lo mismo. Oyeron como un silbido, vieron el fogonazo de luz, el perro estaba nervioso. Él añade que, porque era el que iba adelante, él añade que en esa arboleda hubo movimientos, arbustos, alguna rama que se rompía. Todo indicaba que había algo ahí, algo físico. Puede que un animal, no lo sé, pero bueno, algo había ahí. Y es cuando el perro ya se queda mirando y aparece esa figura. Él, además, observa como que la cabeza la tiene tapada con una especie de escafandra negra. Una escafandra negra. Cuando empieza un poco todo el caos, empiezan los disparos, Trejo se queda mirando a la figura, sin ser capaz de responder, con su rifle en la mano, sin ser capaz de responder. La figura cierra los brazos, como señalándole a él, y entonces él siente un dolor en el pecho, y literalmente como si le hubieran metido una barra de hierro al rojo vivo, y le hubiera atravesado, saliéndole por detrás. Es lo que él relata. Y acto seguido, se desploma.
Empieza todo el caos en la base. Las patrullas se organizan, hacen sus turnos. Se prepara, o sea, se pone en marcha el protocolo de defensa de esas situaciones ante una especie de algo está aquí y no sabemos qué está pasando. Incluso se llega a disparar a coches que pasaban por la carretera, que en todo ese caos los soldados creyeron que podía ser ese objeto, ¿no? Esa luz, ese fogonazo. Se dispara a varios coches y a uno de ellos le meten 7 disparos en la puerta del copiloto, con la suerte de que el conductor era representante de calzado, llevaba una maleta llena de zapatos, y esos zapatos pararon las balas, porque si no se lo hubieran cargado. Por suerte no hubo bajas civiles, pero hubo muchos problemas con esto. Después de esto, al día siguiente de esto, el por aquel entonces soldado Trejo lo llevan al hospital de Badajoz, un hospital en aquel momento, en el 76, un hospital que no tenía ni siquiera médicos, era un hospital religioso, donde las monjas pues te ofrecían cuidados y si acaso una aspirina y poco más. Viendo que él seguía teniendo dolores en el pecho de vez en cuando, problemas con la visión, perdió la visión durante un tiempo, vómitos, convulsiones, sin él nunca había tenido ningún historial pues de este estilo, ¿no? Ni convulsiones, ni epilepsia, ni nada de eso. Es cuando a través de un amigo suyo, le pide al coronel que le lleven al Hospital Central del Ejército del Aire, que está en Madrid. Todos estos datos de coroneles, soldados, cabos, sargentos, son importantes, porque eso significa que hay gente, la burocracia dentro del ámbito militar es extrema, y hay gente que ha firmado permisos, que ha firmado partes, que ha firmado todo este tipo de movimientos. O sea, eso tiene que estar registrado. Como digo, el cabo primero y el sargento lo acompañan al hospital de Madrid para que le hicieran unas pruebas. Al llegar al hospital, él ve que en el ascensor marcan la planta número 9. La planta número 9 del Hospital del Ejército del Aire es la designada para psiquiatría. Entonces él empieza un poco a decir, vale, se creen que estoy loco, pero bueno, si por lo menos esto sirve para que me diagnostiquen, para que vean qué pasa, porque él también estaba ya dudando, no sabía qué parte había sido verdad, qué parte no, sentía dolores, dolor de cabeza, podría haber sido otra cosa y que todo estuviera dentro de su cabeza. Esto es a los pocos días del incidente. Y conforme abre la puerta del ascensor, se abre la puerta del ascensor, y conforme salen el soldado, el cabo primero y el sargento, una persona, pues una persona loca, una persona con problemas mentales, estaba en la ventana sentada, que me tiro, y efectivamente se tiró. Tanto el soldado como el sargento y el cabo primero intentaron correr a cogerlo, pero no llegaron. La primera imagen que tuvo Trejo cuando llegó al hospital, a la planta de psiquiatría, fue un suicidio en primera persona casi. Acto seguido a esto, una monja, que todavía había monjas en el hospital, o sea, era una cosa normal, ahora hay muchos médicos, antes había monjas, en ese hospital, aunque ya era el hospital general del Ejército del Aire, seguía habiendo monjas, ¿no? Le coge por la cintura y amablemente le dice, vamos a la habitación, te voy a poner tu habitación, te voy a traer un vaso de leche para que descanses esta noche y mañana empezamos con las pruebas. Como que le cayó muy bien la monja, le parecía entrañable, la monja se le veía pues amable. Y efectivamente le cambian su uniforme, le ponen la típica bata de hospital, le enseñan su habitación 909, este dato está ahí en su memoria, son más datos para poder investigar, ¿no?, en esos registros. Le da su vaso de leche y le da una aspirina, y en ese momento no recuerda nada. No recuerda nada durante 13 días. Al 13º día se despierta. Imaginad cómo fue el blackout, el apagón, que el día 13 se despierta esperando el vaso de leche. O sea, todavía estaba en ese momento mental en el que la monja le había dicho, ahora te traigo un vaso de leche. Él todavía estaba esperando su vaso de leche, esperando a la monja. Cuando llega la monja,
como que él empieza a reaccionar un poco, nota que hay algo raro, que obviamente entiendo que si te despiertas 13 días después, algo notarás. Y le pregunta a la monja, oye, ¿qué ha pasado? Vamos ahí entre tú y yo. La monja, que durante todo ese tiempo había estado también allí cuidándolo, le dice, mira, yo esto se supone que no te lo tengo que decir, entonces que sea un secreto entre tú y yo. Han venido militares y empezaste a decir cosas raras y lo han grabado todo. O sea, hay grabadoras, o sea, trajeron una grabadora y hay cintas donde lo han grabado todo, pero no te lo van a decir y se supone que yo tampoco te estoy diciendo esto. Así que guárdame el secreto, por favor, porque esto debe ser alto secreto. Durante tiempos se estuvieron buscando esas cintas, no se sabe nada de esas cintas. Iker, como decía yo al principio, Iker Jiménez consiguió el permiso del propio soldado Trejo para poder ir a investigar a la biblioteca del Ministerio de Defensa. Perdón, del Ejército del Aire. Y están los expedientes, pero faltan esos primeros 13 días del expediente de ese soldado en ese ingreso. Faltan, no constan. Y existe el documento donde Iker Jiménez, con permiso de José Manuel Trejo, Ministerio de Defensa, no sé qué lo que sea, va allí y solicita ese expediente determinado y la respuesta es, no existe ese expediente. Esto es curioso, ¿no? ¿Qué se puede intentar ocultar de esos 13 días? ¿Qué dijo este señor bajo ese estado de falta de conciencia completamente? Porque claro, el tío estuvo prácticamente en coma, pero si podía balbucear alguna cosa. ¿Y por qué se pretendía ocultar eso? Quiero decir, entiendo que no es fácil ocultar esto, porque hubo muchos testigos, pasaron muchos cargos por el camino desde que pasa esto hasta que le llega a un comandante. Por en medio hay un montón de cargos que tienen que firmar documentos. Bueno, ¿qué recuerda de ese día, no? Después de lo que pasó, al día siguiente, cuando hicieron la batida, él se fija en una cosa, y es que si se descargaron 21 balas, un cargador entero de ese rifle, contra ese ser humanoide, que no golpearon contra nada esas balas, en teoría. Detrás de donde estaba ese humanoide hay una pared gigante, la pared de la base, y buscó los disparos en la pared. Aparecieron casquillos en el suelo, los casquillos del disparo estaban allí, pero no había ni un solo agujero de bala, ni un solo impacto de bala en la pared del fondo, detrás de donde estaba ese humanoide. A él le sorprendió, igual que el hecho de que en la zona donde supuestamente se había posado algo circular, habían cristales, botellas de cristal rotas de un descampado, ¿no? Del descampado de esa zona, que estaban fundidas. El cristal estaba fundido. Todo eso él lo contó en los más de 40 informes que tuvieron que hacer él y sus compañeros, como hemos dicho antes. Y el caso se empezó a complicar cuando se enteraron los cinco testigos de esta cosa, de este suceso, de que les querían abrir un consejo de guerra. O sea, pensadlo. Acaban de salir del franquismo. Te vas al ejército. Mucha de esta gente eran voluntarios en el ejército. Todavía no había ejército profesional. Todos jóvenes, 19, 20, 21 años. Les pasa esto. No saben muy bien qué ha pasado. Empiezan a tener problemas físicos, problemas médicos, y les forman un consejo de guerra. El consejo de guerra venía por aquel, en teoría, uso de armas de fuego y todo eso sin un motivo claro. Supongo que en la central, cuando les dijeron, no, es que había un humanoide, es que habían luces, tal, dijeron, bueno, vale, muy bien, amigos, no se puede disparar así, porque sí, porque haya un humanoide, no sé. Supongo que además en la zona de combustibles es muy volátil, y además, y por esta parte es por donde el Consejo de Guerra quería entrarles, por haber disparado a civiles, a coches, vehículos civiles. Fijaos cómo de serio fue el tema, que un teniente que conocía el caso y además era abogado, intercedió por estos soldados ante el consejo de guerra. Ojo, que esto no es un juicio normal y corriente, es un consejo de guerra. Te puedes ir directamente a la cárcel para toda tu vida por esto, y a lo mejor, bueno, en el 76 ya no, pero unos pocos años antes igual hasta te fusilaban directamente y ya está. Como digo, había tantas pruebas, había tanta gente que había visto cosas, que sabía lo que había pasado esa noche allí, que fue un teniente, abogado,
que intermedió con ese consejo y al final se le retiraron los cargos. Se canceló el Consejo de Guerra. Ese juicio fue cancelado porque se dieron por buenas todas esas cosas que habían dicho, todos esos informes firmados, esas declaraciones, esos dibujos, se utilizaron para decir, oye, a lo mejor no era un alien ni era un ser extraño, pero que ahí pasó algo y estos soldados no tienen culpa de que ahí pasara algo. Claro, ellos hicieron lo que tenían que hacer, que era dar el alto y luego disparar. Es una base aérea, no es un parque, ¿no? Gracias a eso se salvaron del Consejo de Guerra. Este soldado, Manuel Trejo, tuvo estos síntomas: dolor en el pecho, desvanecimientos, pérdida de visión, de forma intermitente durante 8 años. 8 años después. Además, en la misma fecha es cuando recuerda el último caso que tuvo. 8 años después, 12 de noviembre, y fue del 76, pues del 84, dejó de tener esos problemas, ¿no?, derivados de ese incidente. Pero pasan más cosas extrañas aquí. Esto solo era una parte, ¿no? Queda la guinda, queda el postre. El cabo primero, que estaba de guardia ese día cuando sucedió eso, tiempo después, saliendo de un pueblo donde estaba el José Manuel Trejo, ve de frente que viene el coche del cabo primero. Lo reconoce. Y al girar una curva, el coche del cabo primero se sale de la curva y se va de cabeza, saliéndose por la ventanilla, se va de cabeza contra un árbol y se abre el cráneo. Y literalmente el soldado lo dice así: bajó y estaba lleno de sesos desparramados por el suelo. Empezó a llegar gente allí y él dijo: mira, es que ni lo mováis porque está muerto. O sea, lo he visto como se salía de la curva y se abría la cabeza contra un árbol. Esta es la primera de las muertes extrañas alrededor de este caso. La segunda es que el teniente, que estaba presente esa noche allí, unos días después, no, creo que un mes exacto después, creo que el dato es un mes exactamente después, coge un avión de forma no oficial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando tú vas a coger un avión militar, entiendo que hay que firmar unos permisos, pedir permiso a la torre, que te rellenen el tanque del avión, revisar que está todo en orden. Entiendo que hay ahí una burocracia. Este teniente cogió un avión por su cuenta, o al menos no hay registro de que fuera un movimiento oficial, y despegó. Tuvo un accidente y su cuerpo nunca se encontró. Lo último que este teniente dijo a la torre de control es, y lo tengo aquí apuntado, voy hacia el objetivo. es que es flipante. Otro de los soldados que estaba allí en esa patrulla fue atropellado en un paso de cebra, y otro fue distraídamente se salió de la carretera y se murió también en un coche, en un accidente de coche. Accidentalmente se salió de la carretera. 2 muertes por salirse de la carretera en una curva, una muerte por un atropello en un paso de cebra, un teniente que tuvo un accidente volando un avión en un despegue no oficial y del que no se recuperó el cuerpo, y el protagonista, que estuvo 8 años con problemas médicos causados por esa visión, por ese gesto que le hizo esa figura humanoide y él sintió como le atravesaban el pecho. Como he dicho al principio, a mí es un caso que me flipa por lo oficial de todo. Es decir, engañar aquí sería fácil si no hubieran nombres y cargos, ¿no? Entiendo que no es fácil decir, sí, soy sargento, hola, ¿qué tal? Y ya está. Aquí hay unos protocolos, hay una serie de movimientos burocráticos que hay que seguir, y que esta información esté ahí y está en la biblioteca del ejército, se puede consultar con un permiso, solicitando un permiso, se puede consultar, está ahí, no es un expediente X escondido, está ahí para verlo, excepto estos expedientes concretos, estos informes concretos que desaparecieron, los de esos 13 días en el hospital, el del avión, la salida del avión del teniente, y todo eso le da todavía una hora más misteriosa, porque si estuviera todo ahí abierto, pues bueno, ves lo que ha pasado realmente, ¿no? Si quisieran ocultarlo, no habría nada de eso, porque es que incluso el médico que atendió a estos soldados durante las pruebas y durante los informes y tal,
él dice que ninguno de estos, a su juicio, estaba mintiendo, ni tenía sentido, porque todos decían lo mismo estando separados, todos dibujaban las mismas cosas estando separados, y esto a lo mejor podemos pensar, bueno, pero se pusieron de acuerdo. Eso puede funcionar cuando te hacen una entrevista o 2 entrevistas o interrogatorio, pero cuando llevan varios días y acabas haciendo 40 interrogatorios y diciendo lo mismo de una forma consecuente que tus 5 amigos, que tus 4 compañeros que están separados de ti, pues la cosa gana solidez, ¿no? Si se consiguió cancelar ese consejo de guerra es porque las pruebas eran suficientes para determinar que no era culpa de ellos y que realmente pasó algo allí. Y ese es el caso de Talavera de la Real, un caso que me sigue flipando a día de hoy. Si eso hubiera pasado ahora, seguramente no nos hubiéramos enterado tanto, pero en ese momento, recién salidos de una dictadura, había mucha sangre nueva haciendo cosas nuevas y hubo mucha gente que se atrevió a hablar de esto y se atrevió a ponerlo en la mesa, y con los años pues se ha podido ir entrevistando a las personas que ya no son militares o que siguen siendo militares o que fueron soldados y ahora tienen otro trabajo, y se ha ido haciendo este puzzle, ¿no? Gracias también en gran medida a Iker Jiménez, que estuvo muchos años investigando este caso de forma personal, porque le parecía interesante como periodista, no haciendo un programa para poner en la radio, sino como una investigación. Y hay un libro, o sea, él publicó un libro con toda esta investigación. Para mí es uno de los mejores. Esto, junto con el de Manises, junto con el caso Vallecas, que ya lo hemos visto aquí, probablemente sean los 3 dentro del top 5 de casos más espectaculares de pruebas oficiales, ¿no? En el caso Vallecas por la Policía Nacional, en este por el Cuerpo, por el Ejército del Aire, y que hayan pruebas oficiales, pues le da una validez bastante grande. Gente, si os ha gustado esto, pues ya sabéis, dejáis un comentario, qué os parece, si tenéis más datos, si me he confundido en algún dato, que puede ser porque estoy mirando de reojo todo el rato aquí a la pantallita y puede que me haya dejado algo. Así que esto ha sido Talavera de la Real, 12 de noviembre de 1976, el humanoide que emitía lucecita así como fluorescente, como para verlo por la noche, el llavero, si te has dejado las llaves en un sitio así tal, un llavero con luz de esta, así fluorescente, te puede venir muy bien para encontrar las llaves. Y ahora vamos a seguir con el directo. Si queréis venir a los directos, os pasáis por Twitch, que es donde estamos haciendo los directos muy majamente. Venga, hasta luego.